Buenos días. Disculpen que empecemos con 5 minutos de retraso. Mi nombre es Manuel Butler, soy el director de la Oficina Española de Turismo en Londres. Me acompañan mis compañeros, el director adjunto de la oficina en Londres, Pedro Medina, el director de la oficina en Helsinki, Julio, el director de la oficina en Oslo, Francisco Cerveró, el director de la oficina de Dinamarca, José Luis Real, y la directora, quedan más, el director de la oficina de Dublín, Rubén Díaz Pulido, y la directora de la Oficina Española de Turismo en Suecia, Mónica Fernández. Me toca a mí como portavoz explicar rápidamente, brevemente, todos los mercados. Incidiré más sobre el mercado británico, que es el que tanto el director adjunto como yo pues conocemos bien, y por supuesto están aquí los respectivos directores, que son los que conocen sus respectivos mercados. Lo digo por si luego posteriormente pues se les pueden hacer preguntas directas a ellos, o quieren ellos añadir o complementar algo de lo que vaya yo a exponer. La presentación de los respectivos mercados está hecha por ellos, está escrita por ellos, por supuesto, ¿no? Y vamos a intentar de forma telegráfica, pues solo tenemos una hora, y lo importante es que conozcan ustedes y pregunten lo que deseen, y vamos a empezar con la presentación para que vayan viendo ustedes pues cómo funciona esto. Vamos a ver. Aquí. En términos generales, podemos decir, ahí hemos puesto pues 4 ideas, vamos a trabajar con 4 ideas en cada elemento, pues si no va a ser muy complicado. En términos generales, lo que podemos decir es que los mercados pues están con una demanda latente muy importante. Eso significa, es decir, todo el mundo tiene unas ganas locas de viajar, eso es importantísimo. Sabemos que la crisis que estamos sufriendo es una crisis de demanda, no una crisis de oferta, y el problema de por qué no llega la demanda, básicamente, estamos simplificando, básicamente se debe a las restricciones de viaje. Las restricciones de viaje son función de las condiciones gubernamentales y, por supuesto, también de alguna manera de las condiciones sanitarias del emisor y receptor respectivos. Pero lo que es muy importante es que si las restricciones de viaje se eliminan o se atemperan, la demanda inmediatamente está ahí. El segundo punto es que todos los datos en todos los mercados, referido tanto en el año 21 como las previsiones del año 22, España revalida su posición preeminente en todos los mercados de Europa del Norte, es decir, en cuanto se suaviza las restricciones de viaje, pues inmediatamente pues la demanda funciona y crece, bueno, a un ritmo pues evidente, por supuesto, del más que 300, más 400, pero bueno, es lógico interpretar esos fuertes ritmos de crecimiento pues a partir de unas cifras muy bajas, ¿no? El tercer punto es que hoy por hoy, e insisto, hoy por hoy, la estructura empresarial emisora está prácticamente intacta. Ha habido quiebras, por supuesto, ocasionales, puntuales, pero durante el año 22 y hoy por hoy, toda la labor de los financieros, sobre todo de las grandes empresas, ha sido una labor encomiable, en el sentido de aportar liquidez a sus grandes empresas y de gestionar la deuda que se ha ido generando como motivo de la pandemia, porque evidentemente no es gratis el haber parado durante 2 años la demanda por completo, a pesar de que ha habido ayudas de Estado, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy sí podemos decir, y lo estamos viendo, si nos atenemos al caso británico, pero yo creo que podemos hablar de todos los mercados en el mismo sentido, de que si no hay restricciones de viaje, inmediatamente los mercados reaccionan aproximadamente con el mismo esquema de destinos que en el año 19. Eso no quiere decir que 23, 24, etcétera, no puedan pasar otras cosas. Por eso he traído a colación esta cita, que me permitan, de Eugenio Dors, que yo creo que es muy acertada, que lo difícil es ver al mismo tiempo la hoja
el árbol y el bosque. Y yo creo que en estos momentos hay que mirar el corto, el medio y el largo plazo al mismo tiempo. Es decir, hay que actuar de forma táctica y de forma estratégica al mismo tiempo, y una situación que nunca se había planteado el sector. Esto como idea general. Ya yendo a mercado, la recuperación del mercado británico ha sido muy lenta en el año 21, básicamente, y aquí tenemos al anterior, pues yo me incorporé el 1 de septiembre, Javier Piñanes sufrió lo que fue lo duro de la pandemia hasta el 31 de agosto, y que me corrija si digo algo desacertado, pero la política errática de restricciones de viaje pues mató el mercado por completo, y la recuperación ha sido muchísimo más lenta que en otros mercados. Vimos que cuando ya se produce de una manera significativa una eliminación de restricciones de viajes el 4 de octubre, gracias a la llegada de Pedro Medina y a mi llegada, estoy bromeando por supuesto, se produce una recuperación del mercado rapidísima, que se aborta pues luego con el resto de restricciones que se han tomado. Y nuevamente, en enero del 22, el gobierno británico elimina importantes restricciones de viaje, y nuevamente se produce otro resurgimiento de medidas, de reservas de viaje. Es decir, estamos en una especie de montaña rusa de momentos de depresión, momentos de euforia por parte de todos los actores, porque evidentemente llevamos ya 2 años en esta situación. El último informe de APTA, yo creo que es el dato más relevante. Tendremos datos desde Turespaña a partir de este año mucho más significativos, ¿no? Porque en este momento, al haber solo 2 grandes turoperadores, lo que son los datos fidedignos de mercado, pues no están ahí, porque hace muchos años, cuando había una mayor oferta de turoperadores, pues sí se recopilaban, distintas agencias recopilaban los datos de los turoperadores y daban cuál era el nivel de reservas del mercado. Por eso, refiriéndonos a APTA, y en el año 22, gracias a la labor que está desarrollando los servicios centrales de Turespaña, sí tendremos ya un radar y un conocimiento mucho más exacto de la evolución de mercados. Se cerró con un 28% de media en todo el sector, y con una facturación también que hablan de un 22%, es decir, se ha llegado a entre un 20 y un 30%, muy por debajo de lo que ha sucedido en otros mercados. Insistir nuevamente el tema de la demanda latente, no hace falta que, ya lo he hablado anteriormente, no quiero extenderme más en ese punto, ¿no? Y si pasamos a las previsiones del año 22, en las previsiones del año 22, vemos que se inicia con un enorme optimismo, se eliminan importantes restricciones de viaje, sobre todo lo que es el test de entrada para los vacunados, de regreso al mercado británico, al Reino Unido, y eso supone que en estos momentos, siendo el mes de enero un mes importantísimo para las familias, tradicionalmente la temporada de verano se discutía durante las vacaciones de Navidad por las familias, y en el mes de enero se procedía a hacer la correspondiente reserva, y la curva de reservas para el verano siempre daba un enorme peso en el mercado británico en el mes de enero. Esto pues ha venido excepcionalmente bien. El sector, eso ha salido en la prensa, está en permanente contacto con el gobierno británico para que tenga esa sensibilidad turística, en algunas ocasiones por encima de o equiparando a la sensibilidad sanitaria. Y en el caso de España tenemos el pequeño inconveniente que, se atempera con el tiempo, que es la vacunación obligatoria para los menores de 12 a 17 años, pero en eso está el Gobierno intentándolo resolver, con lo cual yo creo que no va a ser ningún hándicap, ningún impedimento a la hora de la recuperación, y se está produciendo a la hora de la recuperación de los viajes importantes de familias, que es la base del sector turístico británico hacia España.
Como digo, pues como ejemplo tiene ahí el tema de las restricciones de viajes, que ya he insistido enormemente en ello. La confianza del consumidor, que siempre es un dato relevante, pues ha mejorado sustancialmente. En noviembre del año 19, perdón, del año 21 se ha alcanzado ya el PIB del año 19. Están saliendo reforzados de la crisis de alguna manera, y la previsión que da el propio APTA, en la encuesta que hizo APTA en el año en agosto del 21, es una encuesta que sería, yo pienso, es mi estimación, sería mejor para los destinos mediterráneos. España vuelve a estar en cabeza con esa intención por destinos, como digo, encuesta realizada por APTA, del 29% para España. Sorpresivamente ahí se cuela Estados Unidos con un 18%, Francia, equo con Francia, que siempre ha sido tradicionalmente el destino número 2, Italia, Grecia. Grecia sí ha logrado incrementar las capacidades en 1 millón de asientos, lo sabe muy bien aquí mi amiga María de Canarias, está diciendo que sí. Pero de todas formas, lo que es el Mediterráneo oriental por distancia nunca puede ser un competidor relevante dentro de la Unión Europea del caso de España. Caso distinto es por precio el caso de Turquía, Marruecos, que está entrando muy fuerte en el mercado. Sí habría que monitorizarlos. Estoy hablando del segmento puramente de sol y playa. Esa demanda contenida, lo que se dice en inglés la pent-up demand, está muy orientada, es decir, llevan 2 años sin salir, básicamente disfrutando del tiempo británico, de la oscuridad británica, y tiene unas ganas locas de salir, con lo cual este año pues sí va a tener parte ese efecto que algunos llaman de turismo de venganza, efecto champán, como podamos hablar, es decir, unas ganas locas de viajar, de minimizar los riesgos a la hora de las restricciones de viaje. Eso supone ampliar su estancia en el destino y gastar más en el destino y tomarse con más alegría la vida, porque han sufrido de alguna manera durante estos 2 años. Esta pauta no se repetirá, o previsiblemente no se repetirá en el 23, 24 y años subsiguientes. Desde la Oficina de Turismo de Londres lanzaremos una encuesta conjuntamente con los servicios centrales de Tour España de hábitos de consumo y tendencias más adelante, cuando pase un poco toda esta fiebre, pero para tener datos mucho más fidedignos de cara a las próximas temporadas. Por otra parte, las familias dicen que estos son datos de Antor, de Mintel para Antor, que las familias van a gastar más y no van a renunciar a los viajes internacionales con respecto a otras formas de ocio. Y aquí paso a usurpar el papel de mis compañeros. Lo haré por eso más brevemente, porque ellos son los auténticos especialistas, los que saben, los que han escrito esto. Empezamos por Irlanda. En el caso de Irlanda, la situación de balance es que nuevamente nos encontramos con las restricciones de COVID. Se produjo la apertura en agosto con la exigencia de antígeno negativo y bueno, se producen cancelaciones. En fin, estamos en la misma situación, esa montaña rusa y de esa política errática por parte de los gobiernos pidiendo cosas distintas unos gobiernos de otros, etcétera, que está afectando de una manera muy significativa pues al sector, ¿no? Las mayores pérdidas en la Unión Europea pues evidentemente se centran en Dublín, que es un importante hub de unión, corrígeme, con Estados Unidos, y evidentemente los viajes de larga distancia, de largo radio, pues son los que se recuperarán más tarde, como habrán leído numerosas veces en la prensa. La recuperación paulatina de España, pero España revalida su posición de liderazgo con esas cifras de caídas y de recuperaciones, y se espera que se cierre el año mejor que en el caso británico, es decir, entre un 30 a 40% de la demanda pre-COVID. En el caso británico estamos hablando alrededor de un 22-25%. Tendremos los datos de Frontour relativamente pronto y de Gatur, ya nos permitirá dar el dato con exactitud.
y que España es líder en el mercado, es decir, en cuanto desaparecen las restricciones, el sector está nuevamente ahí y España nuevamente está ahí y sigue siendo líder. Eso es lo que sucede en el año 21 y también parece que va a ser en el caso del año 22, que todo augura que va a ser un año muchísimo mejor en el caso irlandés, con unas reservas para el verano del 22 de un incremento de un 30% con respecto del 21, y con este orden, ¿no? España, Turquía juega un papel importante, el Algarve portugués y Estados Unidos, como es lógico, ¿no? La capacidad aérea que mide la Oficina Española de Turismo en Londres es de un 88% de la capacidad aérea del año 19. Esto siempre hay que tomarlo con muchísimo cuidado, porque claro, las compañías están poniendo capacidades aéreas, pero luego van ajustando sus capacidades de forma dramática, en sentido inglés. La palabra dramático es muy importante, a cortísimo plazo, ¿no? Nos decía ayer el subdirector de estrategia y estudios de Turespaña, que lo tiene esto muy bien estudiado, que nada más que se puede ver con una antelación de un par de semanas, 3 semanas, para tener datos fiables, ¿no? Es decir, las luces son muy cortitas a la hora de poder hacer pronósticos, pero todo pinta bien, ¿no? Los asientos que da OAG, es decir, la oferta que unida a los slots que tienen las compañías aéreas, hablan de un 87% de nivel prepandémico. Es decir, volvemos a ver que el tejido empresarial está ahí y no supone un cuello de botella a la hora de la recuperación. El cuello de botella está precisamente en las restricciones de viaje. La motivación, pues sol, playa, relajarse, es la misma que en el caso de los británicos, desincentivos o incentivos, pues restricciones, la dificultad de cambiar vuelos, la flexibilidad, la necesidad de flexibilidad de reserva, es decir, todos los elementos que ha ido poniendo el sector, pues a la hora de poder hacer más e incentivar y hacer más fácil el tema del viaje. Pasamos, como insisto, el que sabe es aquí Rubén Díaz Polido, y podrá complementar esto de una forma muchísimo más exacta y con más sabiduría. El caso de Suecia, tenemos aquí a Mónica González, que es la directora en Estocolmo, habla también de un cierre del año 21, nuevamente aparece el tema de las restricciones de viajes, no voy a insistir más en ello por si no les voy a aburrir. Una situación optimista en cuanto a reservas. En el verano los destinos que han concentrado las reservas han sido los de siempre, los del Mediterráneo, es decir, la pauta de comportamiento nuevamente incide en que caen las restricciones de viaje, se reproduce miméticamente lo del año 19, lo cual no significa que se vaya a reproducir en 23, 24 y 25, porque hay unos cambios muy importantes. Recordamos la cita de Eugenio Dors, hay que ver la hoja, el árbol y el bosque, insisto, y España mantiene su buen posicionamiento como destino vacacional. Ahí se dan los datos estadísticos, debe ser la Oficina de Estadística Nacional de Suecia, ¿no? El equivalente a ENA, me están aquí soplando. Y bueno, pues hablan de estas cuotas. España, primer destino internacional de un 16% para el primer semestre del 21, Alemania un 14%, etcétera, ¿no? El comportamiento del viajero, pues la incertidumbre ha beneficiado a los turoperadores de viajes charters. Evidentemente el paquete en este momento de incertidumbre, es un dato importante, gana peso porque está dando garantía. En el caso británico es igual, la garantía ATOL es fundamental a la hora de repatriación, es decir, de minimizar la incertidumbre del consumidor, y lo mismo pues pasa en el caso sueco, y por supuesto pues el turismo doméstico, el de naturaleza, no hablemos ya de ello porque, como decíamos, pues se repiten las cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar en el año 22? Bueno, pues el sueco está deseando viajar, le pasa igual que al británico, aunque parece que va a ser por debajo, no se va a llegar al 100% del 19, en estos momentos es el sentir de la Oficina de Turismo en Estocolmo. Da ahí los datos de los viajes que están previstos para realizar al extranjero, que hablaban de
de una media de 3 viajes al extranjero, era en el año 19, y en el año 22 es del 2,2, y en el año 21 era del 1,7, es decir, mejorando, pero sin llegar, según esta encuesta, sin llegar a niveles del 19. Por destinos, España vuelve a revalidar su posición de intención de viaje, con ese 6%, por encima de Dinamarca, Finlandia y Grecia. Ahí tienen las fuentes de los datos. Si quieren luego preguntar, pues yo creo que tenemos la gran oportunidad de tener en persona aquí a una persona con gran experiencia en el mercado, como es la directora en Estocolmo. Suecia se percibe como un destino de seguro. España pues también está a buenos niveles de seguridad, y el comportamiento del viajero se reduce a que el tanto por ciento de los que esperan reservar su viaje pues se reduce, o sea, se han animado a reservar de alguna manera, lo cual es muy importante que exista esa tendencia. Yo, si recuerdo bien, la curva de reservas en Suecia era bastante similar a la británica, difería de la alemana, pero era bastante similar. Con lo cual, el mes de enero es un mes, pues francamente, muy relevante. Pasamos al caso de Dinamarca, que aquí está su director delante de mí, con lo cual, si hay algo que no diga que esté bien, pues me lo dices inmediatamente y corrijo, ¿no? Este ha sido un caso excepcional. Yo ahí sí señalaría, como aparece en el punto 2, que en el otoño, a lo mejor él luego puede explicarlo mejor, en el otoño se mejoraron y se superaron las cifras récord del año 18, que fueron las mejores, ¿no? En un 10%. Es decir, esa situación mimética, y donde en general va a haber una demanda ligeramente inferior, pero va a haber una oferta que va a ser exactamente igual a la del año 19. Estoy hablando en términos globales. En el caso puntual de Dinamarca, pues se logró superar. Probablemente hay ahí causas y razones detrás de ello, ¿no? Bueno, los buenos resultados de España a partir del segundo semestre, que favoreció a Baleares. Baleares destacó especialmente en otoño, probablemente a lo mejor esté ahí ese incremento en otoño, y por supuesto Canarias, que es un destino tradicional de los daneses, pues está ahí con ese 19%, Andalucía con un 25% y el Baleares con un 27%. La conectividad no tuvo problemas, por lo que dice, pero con menos frecuencias en los primeros meses del año. Insisto que hay el mercado europeo se caracteriza por tener una sobreoferta de aviones de corto y medio radio. Eso ha sido tradicionalmente así en los últimos 15 años y sigue siendo así si analicemos las carteras de pedido de las grandes compañías low cost, que son las que dominan el mercado. Eso no quiere decir que puntualmente en destinos menores la conectividad pueda ser un problema. Si hablamos de Dinamarca, en las previsiones, en cuanto a previsiones, es el país escandinavo con mayor demanda de viajes, es una potencia, y bueno, y hay un optimismo de cara al verano. Se vuelven a repetir las mismas pautas que en otros mercados. Un elemento fundamental y esencial, y que me lo he dejado en el tintero, que también comparte Suecia y el resto de mercados, y que aquí se señala, es el tema de la sostenibilidad, que va ganando momentum, que va ganando impulso, y yo personalmente pienso, y bueno, yo creo que tampoco es una apuesta arriesgada, va a ser un eje central a la hora de toma de decisiones para el medio plazo, ¿no? Hablando medio plazo 23-24. Los destinos próximos son los más populares, como es lógico, y hay una recuperación de la actividad aérea en los destinos cercanos. El siguiente mercado, esto es Noruega. Yo creo ya estamos acabando. En Noruega tenemos, vamos a ver, Noruega. Bueno, lo leeremos desde aquí. En Noruega tenemos que el año
se cierra con nuevas restricciones. Claro, la variante Omicron pues ha afectado a toda Europa, con un verano flojo. En octubre y noviembre, igual que pasó en el mercado británico, pues se dispararon las reservas, pero luego con la mitad de oferta se dispararon, pero llegando al 50%, ¿no? Eso es muy importante. Y en diciembre, por supuesto, parón, como ha ocurrido en la mayoría de los mercados. Por destinos, la principal es la Comunidad Valenciana, Canarias con ese 25%, Andalucía un 22%, Cataluña un 8%. Bueno, no voy a leer todo, pero yo creo que esta presentación se compartirá, ¿no? Me imagino. Si no, pues la compartimos para los que desean y se la enviamos. Baja actividad para los operadores charter y el paquete turístico. Canarias empieza a entrar en juego en el mes de octubre. Me imagino que hubo una relajación de restricción de viajes, ¿no? Y el paquete cobra puntualmente relevancia, por lo que habíamos dicho, atempera mucho lo que es la incertidumbre. La conectividad, antes de diciembre, que se habría recuperado gran parte de las conexiones. Los principales destinos son Alicante y Málaga, y la recuperación de Norwegian. Norwegian sabemos que está en una situación delicada, pero bueno, nos puede informar mejor el director. En Oslo, pues está ha aparecido un nuevo actor, que es la compañía Fly, ¿no? Por lo que respecta a las previsiones, pues como en todos, ganas locas de viajar, hay dinero, la situación de contagio es esencial, se lo toman más en serio que a lo mejor en otros mercados. Y la posibilidad de cuarentena, restricciones de viajes nuevamente, y buenas opciones de cancelación son dos elementos clave de reserva. El otoño es más optimista, ha vuelto a cambiar, se refiere a otoño del año 21, me imagino, ha vuelto a cambiar la percepción del sector. Las empresas consideran que podían, y otras tantas manifiestan problemas de liquidez, es decir, puede haber ahí una situación más complicada a corto plazo, en opinión del director en Oslo, que en otros mercados. Y los touroperadores, bueno, hablan de la parada del año 21 y que la sostenibilidad nuevamente es un eje central, es una apuesta pues que hay que hacer y hay que trabajar. En el caso de Finlandia, ¿he saltado? Sí, no, Finlandia está ahí, ¿no? Pero el tuyo no ha hablado todavía. Bien, ya lo he dicho. Sí. En el caso de Finlandia, es que son tantos mercados. En el caso de Finlandia, bueno, pues el retorno de restricciones. Andalucía y Canarias en el cuarto trimestre del 21, más del 50% de los turistas finlandeses van a España, se concentran, en octubre y noviembre. Principales destinos: Andalucía, Canarias. La estancia y gasto medio pues son muy altos en el mercado finlandés, es decir, un mercado donde a lo mejor hay que concentrar más los esfuerzos, porque no la rentabilidad, porque habría que calcular el coste, pero sí lo que son los ingresos, pues son muy interesantes, ¿no? El finlandés gasta mucho. La recuperación de la conectividad pues está ahí perfectamente detallada. Finnair y Norwegian concentraron más del 90% de las búsquedas de vuelos durante el verano, según Skyscanner, que es la base que vamos a utilizar para tener ese radar que había aludido anteriormente por parte de servicios centrales, de la subdirección de estrategia. Y ya terminando, las previsiones, pues estamos nuevamente con a corto plazo, CPs corto plazo, MPs medio plazo, con la situación de la incertidumbre de la pandemia, nuevamente las restricciones, lenta recuperación del empleo y graves problemas para el reinicio de actividad. Parece que hay ciertos problemas ahí en cuanto a la oferta. España vuelve a ser líder y hay una apuesta a medio plazo por España, y se ve una caída generalizada de la capacidad aérea. Puede haber ahí a lo mejor algunos cuellos de botella, ¿no?, en cuanto a conectividad. El reto de la conectividad desde Finlandia pues se le da mucho peso, ¿no? Y luego pues evidentemente pues se habla
de a largo plazo, pues lo que estamos siempre hablando, ¿no? De dar las nuevas experiencias que llevamos ya 20 o 30 años trabajando pues en ello. De España no es sol y playa, sino pues tiene muchos más productos y, por supuesto, lo que es la sostenibilidad. Bueno, he procurado resumir en lo posible. Con esto, pues, preguntas. Bueno, yo en primer lugar preguntaría a alguno de los consejeros si quiere añadir algo que me haya dejado yo en el tintero. Me dicen todos que no. Bueno, pues entonces estamos abiertos los 6 o los 5 somos, ¿no? No 6. Los 6 consejeros más el consejero adjunto, o sea, 7 personas tienen a su disposición aquí plenamente para preguntar cosas de los respectivos mercados y espero pues que les haya servido de utilidad al menos la presentación y aquí estamos y para eso nos pagan. Sí. No sé si hay micrófono. Bueno, si puedes chillar o un poquito, ¿sabes? Estoy interesado en saber, porque siempre habláis de sol y playa, de segmentos en concreto. Algunos segmentos en vuestro mercado, principalmente más en el norte de Europa, que estáis más segmentados en Escandinavia. Si conocéis algunos segmentos de más rápido crecimiento, porque nosotros lo hemos detectado y quería escuchar vuestra opinión, por favor. Vale, para no monopolizar yo la presentación, no sé si alguno de vosotros queréis contestar. Mónica, pues venga. O si no, pasa que hay que... Enchufado. Hola, sí. Bueno, yo creo en el mercado sueco está claramente identificado el segmento sol y playa, pero ya desde hace un tiempo lo que venimos llamando el sol y playa plus, que busca una oferta complementaria al tradicional sol y playa. El turista sueco de sol y playa no es como el de otros mercados que bueno, pues que puede ir a un todo incluido y eso le vale, ¿no? Siempre busca pues complementarlo con actividades deportivas, con experiencias gastronómicas, con rutas culturales. También se está combinando mucho con turismo urbano, con escapadas urbanas. Entonces, yo creo que quitar el foco del sol y playa directamente y abandonarlo, no creo que tengamos que planteárnoslo ahora, sino complementarlo en esta línea que va un poco más acorde con lo que se está demandando, que es bueno, enriquecer la experiencia con todos estos otros productos. No sé si teníais identificados esos segmentos o sí. Sí. Claro. Bueno, la información que tenemos, la respuesta que te he dado es un poco en general el mercado independientemente del COVID. Sí que hemos visto, como ha expuesto Manuel en la presentación que le hemos trasladado, que el turismo de naturaleza se ha visto reforzado, concretamente la experiencia del camping, la experiencia de la cabaña, sitios menos masificados. Ahí la medición que a nosotros nos está siendo más útil es la que está haciendo Visit Sweden, que es como, bueno, a grandes rasgos el equivalente del Tour España sueco. El gobierno sueco le ha encomendado a Visit Sweden que se encargue, como consecuencia del COVID, no solo de captar turistas internacionales, sino de captar turistas suecos. Entonces tiene ahora un presupuesto específico conforme al cual está midiendo el comportamiento del viajero sueco, que ahora pasa a ser también grupo objetivo de Visit Sweden. Ese estudio es un estudio que está haciendo mensualmente a lo largo de 2021 y aquí se ve toda esta, bueno, pues un poco en la línea de lo que vas mencionando, como también se va aumentando el interés por un tipo de producto
más de naturaleza, más, no más aislado, sino muchísimo menos masificado, y como también el turismo doméstico ha reforzado su posición respecto al turismo internacional. Estos estudios son de acceso público en la página de Visit Sweden. Lo único es que tienes que ir a la zona de corporate y están en sueco. A lo mejor pues con un translator sencillo puedes más o menos hacerte, y lo que está muy bien es que ofrecen todos los datos, o sea, es un auténtico festival de datos que si lo trabajáis mes a mes realmente te da una imagen bastante buena de por dónde está yendo el interés del turista sueco. Bueno, mi nombre es Antonio Arias, de Turismo de Cádiz. Yo, aprovechando que tenía el micro, Mónica, quería preguntarte, porque la percepción que nos llevamos de cuando estuvimos en noviembre del Travel News Market era que el COVID había pasado. Entre la percepción que tenías públicamente y lo que nos transmitían los operadores, lo que nos transmitían las agencias, lo que nos transmitían los OPC, las empresas de MICE, era que todo iba hacia adelante. Y en la presentación y de tus palabras denoto que volvemos a echar el freno. A ver, ¿la percepción que nos llevamos no fue la correcta o ha sido Omicron quien digamos, ha frenado todo? Bueno, la percepción era la correcta. ¿Qué es lo que pasa? Que en general Suecia ha tenido una actitud frente al COVID que choca mucho si vienes de otros países de Europa. Es decir, a vosotros, que lo comentamos, nadie se pone mascarillas, los colegios han estado abiertos, pero no se ponen mascarillas en ningún espacio y tienen menos ese miedo que en algunos otros países hay, ahí no existe. Eso no quiere decir que el gobierno no sea riguroso cuando los contagios crecen de nuevo. Entonces, en ese momento en el que vinisteis, que se celebró la Travel News Market, había un gran optimismo, era mediados de noviembre. En cuanto han crecido los contagios en estos últimos meses, ahora mismo no se podría celebrar la Travel News Market. Tienen unas restricciones más duras que las que tenemos aquí. Por ejemplo, los eventos cada día las están cambiando prácticamente cada semana. Los eventos de más de 50 personas requieren pasaporte COVID, tienen que calcular 10 metros cuadrados por persona, 10 metros cuadrados por persona, una distancia de 2 metros por persona, solo pueden ser eventos sentados. O sea, están continuamente imponiendo restricciones. El teletrabajo es obligatorio hasta mediados de febrero. Yo creo que la impresión que os llevasteis no fue equivocada. En ese momento el sentimiento era muy positivo. También es cierto que se ha ido modificando con el aumento de las restricciones, y ese optimismo que había en las reservas también se ha ralentizado. Siguen llegando las reservas ahora para la temporada de otoño-invierno, que es lo que nos dicen los touroperadores. No nos dan cifras, ellos hablan de tendencias o de porcentajes, pero sí que se han ralentizado significativamente en estos últimos meses. Se mantiene cierto porcentaje de reservas para el verano del año que viene, pero hay un gap que está bastante parado para las vacaciones escolares de febrero. O sea, ahora la situación ha cambiado. No os llevasteis una impresión errónea, es que la situación ahora es diferente. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo María Guardia, de Canarias, y quería preguntar, bueno, es que han dicho que la capacidad aérea en el norte de Europa hay sobreoferta. No, es verdad que... De toda Europa. Bueno, para nosotros por lo menos no lo notamos con los países nórdicos. Desde que Norwegian retrocedió, nos cuesta bastante tener la capacidad que teníamos antes. Entonces hay como diferencias entre Reino Unido, Irlanda y los nórdicos, bastante diferencia. Entonces no sé si tenían ustedes alguna noticia. Intervengo yo brevemente y luego paso. ¿Te refieres en cuanto se reanuda la demanda, que no hay aviones, hay demanda frustrada porque no hay conectividad aérea? ¿Te refieres a eso?
tenemos O por- recuperación o porque de tú- capacidades a futuro bien, o sea, ya a niveles pre-COVID en Reino Unido, en Alemania, en los principales mercados, pero en los nórdicos es donde estamos bastante peor. Los nórdicos están bastante peor, pero es un... Es O sea, una re- es una nadie ha re- logrado es- llenar el hueco que dejó Norwegian. Vamos a ver. Bueno, por el tema de Norwegian, yo creo que a lo mejor ahí tendría que hablar más en concreto Francisco Cerveró, ¿no? ¿Sí? Puedes hablar desde aquí. Hola. Pues bueno, vamos a ver. La situación de Norwegian obviamente condicionó todas las conectividades porque era una de las principales líneas regionales. Ahora mismo la situación económico y financiera de la compañía es bastante mejor y digamos que está saneada. Lo que pasa, más estrecha, y están incrementando las líneas poco a poco. Lo que sucede que lo que ha acontecido en el mes de diciembre con Omicron ha trastocado todos los planes de todas las compañías y todas han reducido y además están reduciendo a pasos agigantados y de una forma que la semana pasada, por ejemplo, cuando yo hablaba ahí de la nueva compañía Fluir, salió una noticia que decía de los vuelos iban a reducir vuelos internacionales, de los vuelos a Málaga iban a reducir de una frecuencia y la iban a dejar de 3 a 2 y los vuelos de Alicante los mantenían. Yo particularmente he ido a comprar un vuelo a Alicante y han cancelado todo febrero y empieza el 10 de marzo. Norwegian ha reducido mucho. Además, gran parte de la conectividad de Norwegian pues la vendían a los operadores y los operadores han frenado en seco las ventas, con lo cual es difícil abrir nuevas conexiones si no tienes a un operador detrás que te llene a los aviones o que te los medio llena. El mismo caso Iberia. Pues Iberia ahora solo mantiene 2 vuelos semanales y no tiene previsto en breve, por lo menos hasta donde yo sé, que incrementar el número de vuelos, porque es que, por lo menos en el mercado noruego, el público es bastante reacio a moverse. Ahora antes ha aparecido las condiciones de cuarentena que había antes del verano y sin embargo, y se puede viajar. Pues si estás vacunado, sin problemas, solo te tienes que hacer un test de antígenos a la llegada que te lo hacen allí, no tienes que hacer un PCR previo y tal. Y sin embargo la gente ha dejado de viajar en automático. Entonces, claro, tenemos que dejar. Yo ahora soy incapaz de hacer ninguna previsión porque los turoperadores se han pasado el año anunciando operativa y cancelando, anunciando y cancelando. Y solo en otoño es cuando se lanzaron, sacando la mitad porque no se fiaban y han tenido que frenar en seco, con lo cual para ellos la situación es bastante angustiosa y es difícil. Yo creo que esto hay que darle tiempo porque ahora mismo nadie puede hacer previsiones realistas sobre lo que va a pasar. Sí, no, ahora te paso, pero es decir, en términos generales, luego puede haber, como también vivimos la quiebra de Thomas Cook, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en términos generales la crisis que estamos viviendo es una crisis de demanda que se puede transferir o transportar a la oferta. 2 años sin demanda prácticamente es un problema muy grave financiero para las compañías, las que tenían ya problemas. Norwegian arrastraba problemas de antes. Pero el tema es, si no hay demanda, y no hay demanda fundamentalmente por restricciones de viaje, o sea, levantas las restricciones de viaje, es como regla general, hay demanda, entonces la estructura empresarial es capaz de poner las capacidades que requiera el mercado. Y me están asistiendo todos con la cabeza todos los directores de aquí. Entonces, tú puede ser que no tengas conectividad debido al problema de Norwegian, pero es un problema similar al que pasó con Thomas Cook y que pueda pasar en el futuro, pues lo que pasa todos los días, ¿no? Bueno, todos los días, lo que pasa en el devenir normal. Y luego otro tema es que tú no tengas conectividad porque no hay demanda. O sea, no ponen aviones porque no hay demanda. No sé si me explico. Y no hay demanda porque las restricciones de viaje ahuyentan por completo a la demanda. Pero la gente está deseando viajar. O sea, el mensaje general es que la gente está deseando viajar como locos en el norte de Europa.
porque las condiciones meteorológicas y las condiciones de oscuridad, el eje de la Tierra no ha cambiado, sigue estando inclinado por mucho cambio climático, eso no ha cambiado. La gente lo pasa muy mal. Sí, es en la línea de lo que acabas de decir, Manuel. En el estudio de Visit Sweden, en el que hicieron en noviembre de 2021, ellos ponían de manifiesto que el turista sueco reacciona muy rápido al cambio en las condiciones de viaje y a las nuevas restricciones. O sea, aunque haya unas previsiones de viaje, si la situación se modifica a peor, la cosa se para. Entonces, por ejemplo, tenía en mente que SAS anunció, cuando la situación era más optimista, que iba a incrementar capacidades a rutas tradicionales. Para las Islas Canarias anunció que habría Tenerife desde Estocolmo y Gran Canaria. Claro, y Gran Canaria desde Göteborg, y hace, pues nada, escasas semanas salió otro comunicado diciendo que después, no sé si después de las vacaciones de febrero o ya antes, iba a revisar a la baja las capacidades al 30%. Es decir, cualquier previsión que haya está tan vinculada, como dice Manuel, a la evolución de la demanda, que es que realmente... Sí, gracias. Ya voy, Paco. Yo soy Dublín y efectivamente, o sea, coincido, es así como lo ha contado Manuel y Mónica, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, si lo veis, en la transparencia está, y ya lo hemos colgado en Twitter para la gente que lo necesite, el 73% de las reservas ahora mismo para invierno son para España. La gente únicamente está, como nos pasa siempre, como dice Manuel, no es que solo pongan un test de antígeno a la vuelta, que en el caso de Irlanda lo han quitado, sino que es la incertidumbre en general de yo cancelo, si yo compro y cancelo, la flexibilidad o no de las reservas, pero la capacidad está y las ganas están. Entonces, en cuanto mejora, sube, porque es capaz, digamos, la oferta turística de acoplarse a la demanda, porque hay muchos aviones disponibles y tenemos establecimientos abiertos. O sea que solo hay que ser, digamos, pacientes en ese sentido, ¿no? Y ojalá que este sea el año, pensamos que es así, de la recuperación. Porque, bueno, los datos que tenemos también pandémicos en ese sentido, cada país es distinto, pero se ha disparado la incidencia, pero las UCIs y las hospitalizaciones siguen siendo bajas. Esto en Irlanda tiene un impacto grande, porque la sanidad es privada. Entonces, muchísima gente tiene miedo de viajar porque ir al médico son 65 euros una consulta. Estar en la UCI es un dineral. Entonces, la gente tiene cierta cautela, es normal. Es una isla, pero que no controla completamente sus fronteras, porque no tiene frontera con Reino Unido, por un tratado internacional que todos conocéis, ¿no? Es decir, no existe frontera física ni no física, está dentro del single market, como sabéis, la Irlanda del Norte. Entonces, son gente, en mi caso, mi mercado, precavidos, pero están deseando viajar, y ahí están los datos, ¿no? De todos modos, yo quería añadir que por parte de las empresas hay intención de incrementar el número de vuelos, y bueno, el caso paradigmático es la aparición de la aerolínea Fluir, que vuela principalmente a Alicante y a Málaga. También anunció vuelos a Gran Canaria y al final no salió, pero ahora van a lanzar una nueva compañía que se llama Norse para vuelos de larga distancia, y en este momento lanzar una compañía para vuelos de larga distancia, pues hay que tener arrojos y decir, oye, es que yo confío en que la situación va a cambiar en el futuro, y eso es así. Muchas gracias. No sé, ¿alguno de mis compañeros quiere intervenir? ¿Finlandia? No, vale. Bueno, dicen que es volver a insistir en lo que ya se ha hablado. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues solo agradecerles, la verdad, muchísimo el que hayan venido aquí. Para nosotros es un honor trabajar desde los distintos países de Europa del Norte en pro de vuestros destinos, y sabéis que tenéis nuestro totalmente empeño y nuestro empuje, nuestra dedicación es absoluta, y estamos deseando que la recuperación sea lo más rápido posible. Muchísimas gracias.